En este video vamos a tratar el movimiento circular. El movimiento circular es simple, es como un objeto recorre, ahora en lugar de un recorrido rectilíneo, una circunferencia. Entonces yo voy a tener que hablar de un movimiento angular, que va a ser cuando me refiera a las posiciones en la circunferencia que van a tener que ver la relación entre el eje Y y el eje X, y un movimiento tangencial. Entonces, si yo quiero averiguar, por ejemplo, la posición angular, va a tener que ver con el ángulo en el que me encuentre. Entonces, voy a tener, si estoy acá, voy a tener este ángulo. ¿Y cuál va a ser mi posición tangencial? ¿Cómo relaciono ese desplazamiento que yo tengo que medir en metros, en centímetros? El desplazamiento o la posición en función del tiempo va a ser igual al radio de la circunferencia por el ángulo en el que esté en el intervalo de tiempo. Ahora, yo tengo que saber algo. Cuando hable de tangencial con respecto al angular, siempre me va a tener que ver el radio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que pase algo en esta circunferencia mediana que, por ejemplo, en esta circunferencia chiquita. ¿Por qué? Porque el recorrido en un mismo ángulo no va a ser el mismo. Fíjense, acá tengo el mismo ángulo que acá. Esto es este poquito y esto es mucho más. Entonces, siempre que tenga que pasar de angular a tangencial, voy a tener sí o sí el radio, porque es el tamaño de la circunferencia va a tener que ver con el movimiento que yo haga. Lo mismo va a pasar con la velocidad y con la aceleración, ¿sí? Si yo voy a definir una velocidad angular, ¿cuál va a ser la velocidad angular? Dijimos que la velocidad siempre dependía de la variación de algo con respecto al tiempo. Entonces, si yo hablo de angular, estoy hablando de una variación de ángulos, ¿no? Entonces, va a ser la variación de ángulos con respecto a un intervalo de tiempo. Eso va a ser mi velocidad angular. Y si quiero saber la velocidad tangencial, es decir, la velocidad real, entre comillas, ¿cómo la voy a calcular? Y el radio por la velocidad angular. Esto es cuando tengo un movimiento uniforme. Cuando estoy hablando de circular, voy a volver a hablar de los movimientos uniformes cuando mi velocidad es constante y uniformemente variado cuando existe la aceleración. Entonces, hablemos de la aceleración. Voy a tener otra vez una aceleración angular y una aceleración tangencial. Entonces, la aceleración angular va a ser la diferencia de las velocidades angulares con respecto al tiempo, porque esa es la definición de aceleración. Y la aceleración tangencial va a ser el radio por la aceleración angular. O lo puedo definir también como el cambio de velocidad tangencial en función del tiempo, que es exactamente lo mismo. Si se toman el trabajo de ver la combinación de estas ecuaciones, van a ver que voy a llegar a esto, al radio por la aceleración tangencial. Ahora, existe un tipo de aceleración especial en el movimiento circular.
¿Por qué? Porque yo estoy hablando de vectores. Cuando hablo de vectores, la velocidad sabemos que es un vector. La velocidad va cambiando todo el tiempo como vector de dirección y de sentido. Entonces me voy a encontrar que aunque sea una velocidad constante, como vector la velocidad cambia continuamente. A ese cambio de velocidad continuo, que tiene que ver con la velocidad como vector, lo voy a llamar aceleración centrípeta. Y tiene que ver con la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Porque es la relación de la velocidad con respecto a la circunferencia. Y si reemplazo con la definición de velocidad tangencial, es lo mismo que la velocidad angular al cuadrado, en este caso por el radio. Ahora, toda aceleración, y si tengo un cuerpo con una masa, voy a recibir una fuerza. Para entender un poquito más este concepto, hay un video de fuerzas en que explica bien en detalle el concepto de la fórmula masa por aceleración. Entonces, la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. La fuerza que recibe ese objeto al estar dando vueltas continuamente es la fuerza centrípeta. Y va a ser igual a ¿qué? A la masa del objeto por la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o la masa por la velocidad angular por el radio. Ahora, cuando estamos hablando de un movimiento circular o de un movimiento periódico, es decir, que esto no tiene un fin definitivo, yo voy a tener conceptos como la frecuencia y el periodo. El periodo, que lo vamos a simbolizar como T, vamos a escribir acá que esto es el periodo, va a ser cuánto tarde en dar una vuelta. Entonces va a estar dado por 2pi sobre la velocidad angular. Y la frecuencia va a ser cuántas vueltas da por unidad de tiempo. Mi unidad de tiempo era el segundo. Entonces va a ser 1 sobre el periodo, lo que es igual a ¿qué? A la velocidad angular sobre 2pi. Esto es exclusivo del movimiento circular y también vamos a ver conceptos como frecuencia en el movimiento ondulatorio. Pero esta es la definición en el movimiento circular. ¿Cuántas vueltas da por unidad de tiempo? Vamos a entender todo esto mejor con un ejercicio. El ejercicio dice que un objeto da 280 vueltas en 20 minutos en una circunferencia de radio de 80 centímetros. Y tengo que averiguar mi velocidad angular, la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta. Vamos a hacer las cuentas. Entonces, ¿cómo calculo mi velocidad angular? La velocidad angular, miren, la tengo acá, en esta ecuación, en la del periodo, que era cuánto tarda en dar una vuelta. Yo sé que 280 vueltas la da en 20 minutos. ¿Cuántos segundos son 20 minutos? 1200. Entonces, si yo tengo que da 280 vueltas en 1200 segundos, una vuelta, ¿en cuánto tiempo lo va a dar? Esto es 4,29 segundos. Ok, entonces yo tengo
que t, que es cuánto tarda en dar una vuelta, es igual a ¿qué? A 2pi sobre la velocidad angular. Entonces, puedo despejar velocidad angular, porque t lo tengo, es 4,29 segundos. Despejo velocidad angular es 2pi sobre t. Es decir, 2 por 3,14 sobre 4,29 segundos. Esto me va a dar 1,46 radianes sobre segundo. Cuando yo hable de una circunferencia y esté hablando de los parámetros angulares, voy a hablar de mi unidad, en lugar de metro o centímetro por segundo, voy a hablar de los radianes. Los radianes es una unidad especial que uso cuando tengo un movimiento circular. Y yo sé que una circunferencia completa siempre tiene 2pi radianes. Cuando yo quiera pasar de radianes a metro o centímetro, ¿qué voy a hacer? Lo voy a relacionar con el radio. Entonces, mi velocidad angular va a estar medida en radianes por segundo. Ahora, ¿qué otra cosa quería averiguar? La velocidad tangencial. La velocidad tangencial dijimos que era el radio por la velocidad angular. El radio es de 80 centímetros por 1,46 radianes por segundo. Me va a quedar 117 centímetros sobre segundo. Centímetro sobre segundo. El radian es cuando yo ya lo multiplico por el radio, se me va. Listo, tenemos mi velocidad tangencial, mi velocidad angular. Y la otra pregunta era la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta tenía dos formas de calcularlo. La velocidad angular al cuadrado por el radio, y era lo mismo que yo use la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Yo voy a elegir una sola de estas de tarea, si quieren, hagan con la otra. Yo voy a elegir esta, la de velocidad tangencial al cuadrado sobre radio. Entonces va a ser igual a ¿qué? A 117 centímetros sobre segundo al cuadrado sobre 80 centímetros. Esto me va a dar 171 centímetros sobre segundo cuadrado. Resolvimos todas mis incógnitas, la velocidad angular, la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta. Si lo quiero seguir, puedo calcular, si tuviese la masa del objeto, puedo calcular la fuerza centrípeta y puedo calcular en un intervalo de tiempo dónde va a estar en la circunferencia. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo mi movimiento circular, voy a tener que dividir el movimiento en conceptos angulares y conceptos tangenciales. ¿Cómo paso de uno a otro? A través del radio. ¿Por qué? Porque depende del tamaño de la circunferencia el movimiento tangencial. Y si tengo velocidad constante, es decir, que no tengo aceleración, siempre voy a tener mi aceleración centrípeta porque tiene que ver con el cambio de dirección y sentido en un movimiento circular. Espero que hayan entendido un poco más. Sigan viendo los próximos videos.